Tiene la palabra la concejal del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga, como segunda bancada citante en este debate. Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenos días para todos, para el doctor Gustavo Villegas, secretario de Seguridad, la doctora María Fernanda, secretaria de Desarrollo Económico, Alejandro de Bedut, el director del Banco de las Oportunidades. Acá también nos acompaña la subdirectora Teresita, y en general para todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Yo quiero empezar por hacerle un reconocimiento a mi compañera Aura Marleni, porque de verdad ya tuvo la iniciativa de tocar un tema que ha sido muy sensible, pero que no ha sido visible en todos estos años, y que vemos que es un fenómeno o un delito que cada vez se va incrementando y que las acciones que se han tomado se han quedado cortas frente a la magnitud de este problema. Porque esto es un problema integral, como ella también lo decía. No es solamente cuestión de seguridad, y ahí el secretario puede tener la mejor estrategia para atacar estas bandas criminales, la policía y demás, pero si un policía va y le dice, señor, usted lo están estafando, ¿usted cómo va a pagar esos intereses? Pero por otro lado no hay un programa que le brinde a esa persona acceso a esos recursos, pues para la persona, así estén abusando, cobrándole intereses de usura, pues tiene que satisfacer una necesidad inmediata, ¿no? Entonces quiero empezar mi presentación hablando de un caso típico, aunque ya la concejala Aura Marleni lo ilustró muy bien, sobre cómo funciona esto. Entonces, una persona presta 100.000 pesos, que es como de los montos más usuales que uno ve, puede pagar una cuota diaria de 4.000 pesos y al final termina pagando 120.000 pesos, lo que nos da una tasa nominal del 20%, pero una tasa efectiva anual del 791%. Cuando la tasa de interés bancario corriente, según la Superintendencia Financiera para microcréditos, tiene un promedio del 35% efectivo anual, y la tasa máxima de usura para estos microcréditos, según la Superintendencia, debe ser máximo del 53%. O sea que ahí miramos la magnitud, la gente termina pagando un 791% frente a una tasa legal máxima de usura que es del 53%, que igual sigue siendo muy alta. Pero miremos cuál es el modus operandi en caso de pago o atraso, en caso de no pago o atraso. Se le quita la plata que la persona tenga en ese momento. A los funcionarios se les ha llegado hasta quitar la tarjeta de débito donde les depositan sus quincenas. Se le quita la mercancía. Van a la casa y le sacan el televisor, la nevera, lo que tengan, el computador, cualquier objeto de valor. También hay violencia verbal y física, porque están insultando y amenazando a la persona para que pueda pagar. Tenemos también secuestro express, porque también secuestran a la persona y dígale a su familia que le traiga la plata, y si no, usted no sale de acá, ¿no? Y vemos que hay hasta despojo de la vivienda, además de, como lo decía la concejala Aura Marleni, que dobletean los intereses, ¿no? ¿Y por qué digo que despojo de la vivienda? Porque la Personería de Medellín documentó, relató un caso de un señor en San Antonio de Pereira, que como ustedes pueden ver, pidió prestados 1 millón de pesos y al año ya debía 20 millones de pesos. ¿No? O sea, prestó 1 millón, al año debía 20 millones y era imposible pagar. ¿Qué le tocó a este señor? Entregarle su casa. Entonces miremos que no es solamente los bienes muebles que hay en la casa, sino que ya estos criminales están yendo hasta por la vivienda de las personas. Y ese es el mejor cliente potencial que pueden tener, porque saben que tienen con qué responder y que ojalá no paguen para poder quedarse con la vivienda. Y si miramos también otro artículo que saca el periódico El Espectador, los dueños del pagadiario, ahí también nos mencionaban lo que ilustraba la concejala Aura Marleni sobre la minorista y las plazas de mercado.
Entonces ahí nos decían que en la madrugada la gente más humilde, los vendedores ambulantes, los fruteros, hacen fila para obtener el dinero de los pagadiarios y devolver en la tarde ese dinero con un 20, incluso hasta un 40% más de intereses. Y hace un año han asesinado, pues hace más de un año han asesinado varios prestamistas tradicionales en estas plazas, porque también hay competencia por el control territorial de quienes manejan el pagadiario, ¿no? Para mí, en mi concepto, el pagadiario es una innovación y un emprendimiento perverso, porque como vamos a ver, las estructuras criminales han tenido una imaginación infinita para poder estructurar ese negocio y tienen enormes ventajas frente a programas como el Banco de las Oportunidades. La primera de ellas es que no necesitan local, ¿no? Entonces no tienen unos costos fijos en ese sentido. Hacen un desembolso y recaudo diario y a domicilio. Entonces eso también le facilita a los clientes porque no les toca desplazarse ni gastarse el pasaje para tener que efectuar el pago. Es un préstamo inmediato. El estudio y la aprobación es en minutos. Es solamente llamar al man de la moto y ya ahí tiene usted la plata. En el banco nos demoramos hasta 20 días, imagínense, 20 días, frente al pagadiario, que son cuestión de minutos. Ellos tienen también las operaciones concentradas en sectores populares, ¿no? Generalmente son barrios con personas de bajos ingresos. Como lo decía también la concejala Laura Marleni, acá la prenda de garantía es la vida, porque usted no paga, lo mato, así de sencillo. Y ha habido asesinatos a causa del pagadiario, e incluso hasta suicidios. Ellos sí tienen el mercado muy bien segmentado, porque apuntan a dos tipos de clientes. Uno son las personas naturales, que prestan para situaciones de emergencia, pago de servicios públicos, mercados, matrículas escolares, salud y todo. El banco no tiene esas facilidades, por ejemplo. El pagadiario, el otro mercado al que le apunta son los pequeños negocios. Entonces ahí encontramos peluquerías, panaderías, tiendas, revuelterías, y en general toda clase de ventas informales y formales también. Los recursos del banco sabemos que son asignados por el municipio y que se ha hecho un esfuerzo importante y que el alcalde Federico Gutiérrez adicionó, gracias a que pudimos en las diferentes discusiones del plan de desarrollo, destinó 10.000 millones más para combatir el pagadiario. El problema es que los recursos que tienen las estructuras criminales en el pagadiario son infinitos porque son ilícitos. Y entonces ahí también vemos que se presta para lavado de activos y para muchas otras actividades ilegales. Es una muestra de dominio territorial y como vamos a ver ahorita, es un círculo del que la gente no puede salir fácilmente. Es una trampa y quiero compartir con ustedes este audio. Me metí en pagadiarios porque tuve muchas necesidades, mi mamá estuvo muy enferma, entonces consigo un pagadiario, saco mis necesidades y a veces en el trabajo está flojo, entonces no les puedo cumplir y me toca meterme en otro pagadiario para pagarle al anterior. Y por eso estoy así tan ahorcada. Muchas deudas que tengo, pero en especial son puros pagadiarios. Yo no tengo facilidades de crédito porque estoy en data crédito. Entonces yo sé que no me van a prestar. Si yo tuviera quien me prestara aquí en una cooperativa para yo poder salir de eso. Entonces, esta es la situación de muchas de las personas informales que están reportadas en data crédito, que no tienen acceso al crédito y que empiezan por primera vez con un pagadiario, no pueden pagar el primero, les dobletean los intereses y después, ¿qué les toca hacer? Recurrir a otro pagadiario. Entonces quedan muchísimo más endeudados y la deuda se les triplica o hasta más, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, una trampa de pobreza lo llamaría yo. También si miramos, el pagadiario es un negocio altamente eficiente. Tiene páginas web, como lo decía la concejala Laura Marleni,
Hay ya compañías tecnológicas importantes diseñándoles software que les ha permitido tener unas buenas páginas web. El banco en este momento no cuenta con una página web, por ejemplo. Hacen publicidad con volantes, con tarjetas, el voz a voz también es muy importante. Están tan tecnificados que compran cartera. Entonces, si yo le presté plata a mi vecino y mi vecino no me la quiere pagar, yo le digo al de la moto que le cobre y que se saque su comisión, porque a ese punto hemos llegado, a la compra de cartera, ¿no? Reclutan cobradores y los dotan con motos y celulares. Mientras el banco tiene una oficina acá en la Alpujarra, ellos tienen motos por toda la ciudad, cobrando con personal, dotados con celulares y demás. Y como les digo, hacen la segmentación del mercado, de personas y de negocios. Y además están internacionalizados, porque han exportado este modelo a Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Salvador, México, Guatemala, Chile y Argentina. Y se han llevado a la gente de acá de Medellín a que implemente esos modelos en otros países. Entonces, además, los mandamos a pasear. Si uno mira cuál sería también la otra competencia directa del pagadiario, encontraríamos las famosas compraventas, casas de empeño o prenderías, ¿no? Y leyendo una entrevista que dio hace poco, a principios de este año, el presidente de FENACOVEN, que es la Federación Nacional de Compravendedores Compacto de Retroventa, él nos dice que en Medellín hay reconocidas o registradas en Cámara de Comercio cerca de 375 compraventas, ¿no? Y también nos decía en esa misma entrevista, enero es el mejor mes para las compraventas, porque es cuando la gente necesita el dinero para pagar las matrículas escolares y los útiles. Entonces miremos en qué situación está la gente para tener que acceder a esto, ¿no? Y es triste que digan que el mes más bueno para las compraventas es justamente cuando nuestros niños tienen que entrar a estudiar nuevamente. Acá generalmente en las compraventas las prendas o la garantía son dotación básica del hogar, entonces se empeñan el televisor, la lavadora, la nevera, el computador, lo que tengan de valor, los celulares e incluso también las herramientas de trabajo, porque es muy común ver taladros y otro tipo de herramientas de trabajadores informales, que si empeñan esto, pues entonces también se quedan sin con qué trabajar y poder tener el dinero suficiente para la recompra. Y si miramos, la mitad de los clientes dejan perder las prendas, o sea, los objetos que empeñan, la mitad de los clientes lo dejan perder. Pero acá hubo algo en esta entrevista que a mí me llamó mucho la atención, y es que en el año 2015, según lo afirma el presidente de FENACOVEN, los contratos de compraventa disminuyeron en un 50% frente al 2014. Uno diría, excelente noticia, ya la gente no tiene que recurrir a las compraventas para poder satisfacer sus necesidades. ¿Pero en realidad esto es una buena noticia? No, no lo es. Porque lo triste es que el pagadiario les está quitando el mercado y los negocios a las compraventas, con unas implicaciones supremamente fuertes. La primera de ellas es que ya la prenda no es un artículo, no es una herramienta, la prenda acá es la vida. La gente respalda sus deudas con su propia vida. Las compraventas cobran un interés que oscila entre el 7% y el 10% nominal, que equivale a una tasa efectiva anual del 125% y del 214%. Entonces miramos que son tasas supremamente altas, pero a pesar de eso es un mercado regulado en el que la persona tiene cierta protección y ciertas garantías. Y miramos que los plazos son entre 4 y 6 meses para efectuar el pago. En el pagadiario, como les decía, la prenda es la vida, los intereses son en promedio del 20% nominal mensual, es decir, 791% efectivo anual.
El plazo promedio son 40 días, mientras que en la compraventa tenían más meses, pero obviamente pues, más intereses. Y este no es un mercado regulado como si son las compraventas. Y si miramos qué programas tiene en específico el Banco de las Oportunidades, según la información que nos pasan, entonces tenemos que hay unos círculos solidarios que son préstamos grupales, que efectivamente esa ha sido una herramienta de las microfinanzas en el mundo, y así nacieron las microfinanzas, fue con préstamos grupales, y por eso fue que Ginius se gana el Premio Nobel de Paz en el 2006, por empezar este tipo de iniciativas. Miremos que el monto son entre 200.000 y 1.378.000, con un plazo hasta de 3 meses, el banco solo cobra una tasa efectiva anual del 11.48, pero tiene unos requisitos infinitos: tener un negocio que tenga mínimo 6 meses, haber vivido mínimo 2 años en el barrio, unas capacitaciones, reuniones semanales, máximo 2 familiares en el círculo. Y también tienen otro programa que se llama Credicentro, que es específico para los venteros que salieron de los parques del centro, pero de ese todavía no tengo pues, todos los datos porque no fueron suministrados. Supongo que es la misma tasa del 11.48 efectivo anual, pero lo que yo quiero ilustrar con esto es la cantidad de requisitos y de trámites que necesita una persona, y que con este tipo de programas, a pesar de que son supremamente importantes, no estamos atacando directamente el pagadiario, porque el pagadiario, los préstamos son individuales, son inmediatos, sin trámites. Acá es muy difícil un préstamo grupal, es muy difícil llenar todos los requisitos. Si la persona no está recién llegada al barrio, entonces tampoco puede acceder, y le estamos poniendo muchísimas barreras. Y si uno compara en general los programas que tiene el Banco de las Oportunidades con las facilidades que tiene el pagadiario, entonces miremos, el banco exige un estudio de crédito y un desembolso, obviamente, pero para eso se toma entre 20 y 35 días. El pagadiario es el mismo día. ¿Cuáles son los requisitos del pagadiario? La entrevista, usted llama al tipo de la moto, él va, mira, usted qué tiene en su casa o a qué se dedica, a ver si puede pagar o no, y listo. Mientras que en el banco tenemos hasta visita domiciliaria, capacitaciones, el tema del codeudor, que a mí me parece que es una de las principales trabas, porque el codeudor tiene que ser o una persona asalariada que lleve mínimo 1 año vinculado a la empresa, ¿no? Entonces, si estamos hablando de personas principalmente de estrato 1 y 2, pues es muy difícil que tengan esa estabilidad porque son informales. O el codeudor tiene que tener propiedad raíz, entonces todavía peor. O si es independiente, tener un registro vigente en la Cámara de Comercio. Entonces miremos que es supremamente difícil para una persona tener a alguien que le sirva de codeudor que cumpla cualquiera de estas 3 condiciones. Adicionalmente, se exige que la persona no puede estar reportada en Procrédito, cuando deberíamos tener también programas flexibles, y que la tasa de interés que se le cobra a la persona esté indexada al nivel de riesgo. Si yo sé que es una persona que está reportada, yo le puedo cobrar una tasa un poquitico mayor, o que compre un seguro, que aún así le estoy haciendo un favor, porque a pesar de que le cobre 1 o 2 punticos más, es muchísimo menos de lo que la persona tiene que pagar en el pagadiario. Y otro de los problemas que tiene es en los requisitos es la destinación específica. En el pagadiario a la persona no le preguntan para qué necesita la plata, simplemente la necesita, tómela. Acá, si usted no tiene un negocio, si no es para su negocio, si su negocio no tiene mínimo un cierto tiempo, no le prestan. Entonces estamos dejando ese espacio libre para las bandas criminales. La periodicidad. En el pagadiario vemos que unas veces es diaria, otras veces semanal y otras veces es quincenal. El banco también debe acomodarse a las necesidades de sus clientes, porque para un vendedor de aguacates es muy difícil tener esa cultura del ahorro.
Entonces llega al final del mes y son cuotas quincenales y el señor no ha ahorrado todos los días los pesitos que tiene que guardar para su cuota. Y entonces eso también puede impactar en las tasas de incumplimiento que tiene el banco. Y por eso los montos se deberían pensar que sean, la periodicidad que sea flexible, porque no incluso pensar, no sé si diaria, porque obviamente no hay esa estructura, pero sí cada 2 o 3 días que la gente pueda ir y abonar lo que tenga del diario, ¿no? El recaudo en el pagadiario se hace a domicilio, la gente no tiene que gastar plata en pasajes para ir a pagar su cuota. Mientras que el programa que tenemos acá en la alcaldía, la persona tiene que desplazarse hasta una oficina para poder efectuar el pago, que eso también le implica gastar en pasajes, ¿no? Que es otro costo adicional que tiene que asumir la persona. Los clientes del pagadiario, como ya lo he dicho, son personas naturales y negocios porque tienen esto segmentado. Los del banco excluyen a las personas que no tengan un negocio, ¿no? Y por último, el mercadeo, en el pagadiario vemos que tienen página web, volantes, tarjetas, voz a voz, atención personalizada porque el tipo va y lo atiende en su casa. Acá vemos que el banco debe volver a montar su página web porque no la tiene en este momento. Sí tienen una publicidad con unos volantes, pero quizás eso no sea suficiente. Tienen también un voz a voz, pero ¿qué se está haciendo en los territorios? ¿O cómo articulamos eso con los CDSs que deben ser la cara del banco en los diferentes barrios? Si miramos qué se ha hecho en otras partes, podemos mirar el modelo de Barranquilla, que yo creo que es un modelo que vale la pena estudiar y que vale la pena tener en cuenta. En Barranquilla se hizo una alianza entre la alcaldía y Bancoldex, ¿no? Para hacer una primera línea de crédito de 25.000 millones con la posibilidad de aumentarla hasta 200.000 millones. Escúchese bien, 200.000 millones destinados únicamente para combatir el pagadiario, para que esto se destine a la oferta de créditos blandos para erradicar el pagadiario. Un crédito blando es con una tasa bajita, con unas flexibilidades en la periodicidad, en el pago y en los desembolsos. Y vemos que el presidente de Bancoldex tiene las cosas muy claras, nos dice, nosotros lo que queremos es llegar a prestar 200.000 millones de pesos para los emprendedores de Barranquilla. No vamos a discriminar a nadie así estén reportados en centrales de riesgo, siempre y cuando tengan cultura de pago. Entonces miremos que otras ciudades con la mitad de la población de nosotros, la cantidad de recursos que están destinando y que es un modelo a seguir, porque es que no nos podemos quedar solamente con los recursos que asigna la alcaldía, tenemos que gestionar recursos y tener otras fuentes de financiación para este tipo de proyectos. Y vemos que Medellín, con el doble de la población, destinó menos de 22.000 millones de pesos, a pesar de la buena voluntad del alcalde que decidió aumentar 10.000 millones de pesos más en el plan de desarrollo para combatir el pagadiario. Entonces, ¿cuál es la propuesta? El Banco de las Oportunidades debe ser el mecanismo para combatir el pagadiario. Porque es que la institución, el Estado existe para corregir fallas de mercado y acá tenemos una falla de mercado. Hay una demanda altísima por ese tipo de créditos porque no hay una oferta institucional que pueda suplir eso y esa oferta la está satisfaciendo las estructuras criminales. Entonces ese debe ser el principal objetivo de la administración, corregir esa falla de mercado. Pero ojo, porque tenemos que evitar competir con las cooperativas, con los bancos, con las natilleras o con los fondos de empleados, porque es que ese programa del banco tiene que llegar a las personas que no tienen acceso a nada de esto, las que están completamente por fuera del sistema financiero. No te podemos tampoco caer en el asistencialismo, porque no es que le vamos a prestar la plata a la gente sin ninguna condición, sin tener algo que nos garantice que nos van a pagar, ni regalarles la plata.
y tienen que pagar una tasa de interés acorde al flujo de caja de sus negocios y a su capacidad económica. Lo dignificante son las oportunidades, no los subsidios ni los regalos. Y tampoco podemos promover con esto más invasiones de espacio público por parte de los venteros ambulantes. Entonces sabemos que hay que fortalecer el banco, pero tenemos que prevenir estas tres cosas porque pueden ser unos efectos adversos. Entonces, ¿cómo se podría fortalecer el banco de las oportunidades? Yo creo que también, como lo decía la concejal Aura Marleni, hay que fortalecer alianzas con actores estratégicos, no solamente con las diferentes empresas, los diferentes bancos, sino también con el sector académico. Hacer un estudio corto, rápido y práctico para poder diseñar un programa que pueda ser efectivo, aunque ya entiendo que va muy avanzado con el tema del premio al que está aplicando Medellín. Entonces es quizás un poco más de celeridad, porque para que todo esto se pueda implementar, el banco tiene que ser reformulado, reestructurado mediante un proyecto de acuerdo del Consejo, y si no se presenta ahorita en julio, entonces ya perdieron todo este año de ejecución, porque ya tendríamos que esperar hasta octubre o noviembre. Entonces ahí ya ustedes estarían perdiendo un primer año que es supremamente importante. Lo segundo es buscar alternativas de financiación, como en Barranquilla y también como lo decía la concejala Laura Marleni. ¿Por qué no proponerle un fondo a los bancos para que nos puedan ayudar con estos temas? Necesitamos una mayor asignación de recursos por parte de la alcaldía, porque como lo vimos, ellos manejan las estructuras criminales 126 millones y nosotros no tenemos ni 20.000 millones solo para el pagadiario. Y los 126 millones son de dólares, no de pesos, como los que asignó la alcaldía. Entonces esto es insuficiente. Tenemos que incrementar los puntos de recaudo, porque esa es otra de las fortalezas del pagadiario. ¿Y cómo se incrementan? Miremos los modelos que han sido exitosos acá en la ciudad. Miremos lo que ha hecho EPM, que ha hecho convenios con los negocios en los diferentes barrios para que les sirvan como puestos de recaudo. Así nos toque financiar un poco de ese recaudo. Acá botamos mucha plata en sobrecostos. Entonces, ¿por qué no empezar a financiar un poco de estas iniciativas? Miremos también qué alianza podemos hacer con Gana en el tema de responsabilidad empresarial para que nos ayude con los recaudos, los puntos estos de Baloto. Tenemos que tener asesores de crédito en el territorio. No podemos esperar que la gente tenga que venir hasta acá para poder gestionar su crédito, porque es que ahí perdemos, porque los otros están todo el tiempo en el territorio. Y mirar cómo se articula eso con los CDESOS, que esos deben ser la cara del banco en los territorios, además porque ya tenemos una estructura que en algunos casos está subutilizada o la gente no sabe ni para qué es ni para qué sirve. También debemos pensar en economías de escala en la adquisición de materias primas y productos a distribuir. No es lo mismo la señora que vende obleas, que se compra un tarrito así de arequipe, a que ustedes ayuden y tengan convenios con algunos proveedores, o se mire cómo se puede hacer el mecanismo para que la señora no compre el tarrito así, sino que compre el tarro grande que le cuesta muchísimo menos. Tenemos que pensar cómo hacemos esas economías de escala para poder rentabilizar el capital de trabajo de estas personas. Tenemos también que pensar en capacitación pertinente a los clientes. Al señor que vende aguacates no le interesa saber qué es un plan de negocios, porque muchas veces no sabe ni leer ni escribir. No le interesa saber qué es la misión, la visión del negocio. Hay que descapacitarlo. Mire, usted debe comprar barato, debe vender caro, llévese así sea un cuadernito con una contabilidad incipiente y darle estrategias para que pueda disminuir sus gastos del día a día, ¿no? Pero no lo sentemos 2 o 3 horas a que nos diga, a explicarle qué es un plan de negocios, que no lo va a entender, ¿no? Tenemos también que ser creativos en diseñar mecanismos para poder fomentar la cultura del ahorro. Las personas de bajos ingresos, ¿cómo tienen que ahorrar? En las natilleras, pero no hay una política
gubernamental que nos ayude a eso. Está bien que el banco no pueda captar recursos, pero entonces ¿por qué no pensar que a la persona se le cobre un interés más alto y que si paga juiciosamente a los 6 meses se le da un bono, ¿no? Que sea como un ahorro, y ahí no estamos captando recursos, es un reconocimiento que se le hace. O por qué no pensar también que Bancolombia, ya que nos maneja billones de pesos en sus fiduciarias, nos regale unos cupos de cuentas bancarias, cuentas de ahorro para este tipo de personas. O cómo hacemos alianzas con las cooperativas. Tenemos también que incentivar el emprendimiento y la innovación incluyente, porque hay proyectos muy importantes, pero que solamente pueden acceder personas ya con cierto nivel de educación y que ya están formalizadas. Por ejemplo, el caso de Ruta N. Alguien que tenga una muy buena idea como persona natural no puede ir a Ruta N y por ende el banco tampoco puede prestarle la plata, porque tiene que estar formalizado. Pensar también en fomentar la innovación social, que eso es igual de importante a la innovación tecnológica. ¿Por qué no mirar cómo hacemos alianzas con las instituciones educativas del municipio, con las mismas universidades privadas para mejorarles las herramientas y el día a día a esos microempresarios que lo necesitan? Cómo diseñar un mejor motorcito para moler el maíz para hacer las arepas en la fábrica, para que la gente no tenga que perder tanto tiempo y optimice costos. Cómo mejorarle la carreta al señor de los aguacates que se parte la espalda, la columna, empujando una cosa pesadísima y que al final también lo enferma, y es un gasto para el sistema de salud. Yo también creo que en los clientes potenciales se debe abrir el portafolio, y uno de los clientes potenciales que debemos tener en cuenta son los habitantes de calle que se han rehabilitado en las granjas, porque tenemos que hacer sinergia para poder que este proyecto y esa apuesta que es tan importante nos pueda dar resultados y pueda ser sostenible. 10 minutos más, por favor, señora vicepresidenta. Tiene 10 minutos. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de ir a esas granjas y visitarlos, y allá hay muchos panaderos, otro que quiere ser chef, otro que quiere ser peluquero. ¿Por qué no pensar en que el banco también le puede dar ese primer impulso a los habitantes de calle para que estos resultados sean sostenibles en el tiempo? Pensemos también en las mujeres cabeza de familia, en los desplazados, en las madres comunitarias, tener un enfoque diferencial para que este tipo de público pueda acceder más fácilmente a estos programas, porque un habitante de calle, así tenga muy buena intención de volver a montar su negocio, no tiene quien le sirva como codeudor, no tiene, digamos, bueno, puede que lo tenga su capacidad para poderlo montar, pero tiene una gran cantidad de trabas. El tema del codeudor es fundamental ahí, entonces tenemos que flexibilizar eso. Y yo quiero compartirles este artículo porque a mí me parece que el doctor Carlos Raúl Yepes, que lo condecoramos acá en el Consejo, es un gran validador de este tipo de ideas. Y él ahí nos dice en el artículo que saca El Mundo que hay que hacer una cruzada contra el gota a gota, porque esto es lo más criminal que ocurre en Colombia. Y él ahí nos habla que a las personas de bajos ingresos se les debe prestar los 100.000 pesitos para que compren el aceite, la carne, la papa, el maíz para hacer sus empanadas, para que no tengan que caer en manos de las estructuras criminales. Entonces, miremos que esto nos lo dice el que fue presidente del banco más grande de Colombia, y nos dice que lo debemos hacer, y nos dice cómo. Entonces, ¿por qué no también invitar al doctor Carlos Raúl a que nos apoye en el diseño de este tipo de programas? Y miremos también a Yunus, que se gana el Premio Nobel de Paz en el 2006, y se lo gana es gracias a la idea que él tuvo de prestarle dinero a las personas de bajos ingresos en Bangladesh. Y él lo dice muy claro, las instituciones financieras están diseñadas para prestar dinero a gente rica, no a los pobres, porque tienen muchísimas trabas. Y por eso es que el sistema gubernamental debe entrar a corregir esas fallas de mercado, porque él también nos lo dice, los programas gubernamentales se basan en la caridad, son programas de bienestar social, de educación, nutrición, compensación para desempleos, pero este dinero se da una sola vez, se entrega y no vuelve, mientras que en la empresa social se multiplica
varias veces, y a esto es a lo que le tenemos que apuntar, no al asistencialismo de subsidios, sino enseñarle a la gente, acompañarlos a cómo es que deben encontrar un medio de subsistencia que les pueda ayudar de forma digna sin necesidad de caer en esas trampas de usura. Y si recogemos también algunas de las frases sueltas de las conclusiones del Foro Económico Mundial, ahí también nos decían que debemos preocuparnos por construir equidad. Y este es un vehículo importantísimo para construir equidad en la ciudad y disminuir la brecha social. Y también nos habla que debemos tener en cuenta un crecimiento económico inclusivo, ¿no? Incluyente para todas las personas de la ciudad. Y por eso yo quiero que nosotros como concejales apoyemos y rodeemos a ustedes, a la secretaria, al director del banco, para que esto se haga una realidad, para que no se quede en el papel, para que tengamos mecanismos efectivos para poder combatir el pagadiario, no solo desde el punto de vista de la seguridad, también desde el punto de vista social con diferentes programas. El concejal Jesús Aníbal también lo ha dicho, que a esto se le tiene que hacer una gran inversión de recursos para poder combatirlo. Y yo también comparto plenamente con él esa visión, y lo único que les digo es que pongámonos las pilas, recarguemos energía, hagamos esto rápido porque no podemos perder este primer año para implementar este tipo de proyectos. Entonces, yo sé que cuentan con el apoyo de todos los concejales y la idea es poderles aportar a ustedes en ese proceso y reconocer también el esfuerzo que hizo el alcalde, que nos escuchó cuando yo fui insistente en el tema del pagadiario durante el plan de desarrollo y logró adicionar 10.000 millones de pesos para esto. Muchísimas gracias.